El coche venía a no menos de 100 kilómetros por hora cuando tomó esa peligrosa curva que debe encararse a 10. Por muy bien que quien conduce conozca de memoria el camino. Eso dijo Sesto Lecchio, el agricultor de Capdale, que vio desde su jardín cómo el Rover P. 63500 de color verde metálico desaparecía por el borde de la Moyenne Corniche aquel 13 de septiembre de 1982. Fue él quien corrió hacia el terraplén con un extintor. Fue él quien apagó el fuego que empezaba a consumir el motor. Fue él quien llegó primero al coche volcado. Y fue él quien declaró a la policía y luego a los periodistas lo que había visto cuando llegó al vehículo. Que la joven princesa de 17 años que lloraba y pedía que avisaran a su padre estaba en el lado del conductor. Que la señora mayor, la que yacía inconsciente y sangraba por la cabeza, estaba atrapada en la parte trasera del coche. Esas dos frases, el testimonio de un agricultor de 62 años que no buscaba nada, más que ayudar, desencadenaron una de las controversias más duraderas y más dolorosas de la historia de las monarquías europeas del siglo XX. Una pregunta que lleva más de 40 años sin una respuesta que el mundo entero acepte sin reservas. ¿Quién conducía el Rover verde la mañana en que Grace Kelly perdió la vida? Esta es la historia de ese accidente. De lo que se sabe, de lo que no se sabe y de lo que probablemente no se sabrá nunca. Y es también la historia de la mujer que tuvo que vivir el resto de su vida cargando con el peso de esa pregunta sin respuesta. La historia de Estefanía de Mónaco, la princesa que nació en la familia más glamurosa de Europa y se convirtió en la más incomprendida, la más castigada por una sospecha que nunca fue probada y que, sin embargo, nunca fue completamente retirada. Para entender lo que ocurrió en esa curva, hay que entender primero quiénes eran las dos personas que iban en ese coche. Y para entender eso, hay que retroceder casi 30 años, hasta el acontecimiento que convirtió a Mónaco en el cuento de hadas más fotografiado del siglo. Grace Patricia Kelly nació en Filadelfia el 12 de noviembre de 1929 en el seno de una familia que había construido su fortuna con esfuerzo y ambición de clase trabajadora irlandesa. Su padre, John B. Kelly, era un campeón olímpico de remo que había ganado 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1920 y 1924 y que luego se había convertido en un empresario de la construcción enormemente exitoso durante el New Deal americano. Era una familia con dinero, con posición social, con presencia pública, pero sin la elegancia aristocrática que el apellido Kelly adquiriría cuando su hija más hermosa se casara con el príncipe soberano de Mónaco. Grace Kelly llegó a Hollywood en 1950, debutó en 14 horas en 1951 y en los 3 años siguientes construyó una carrera que habría sido la envidia de cualquier actriz de cualquier generación. 11 películas en total, un Oscar a la mejor actriz por La angustia de vivir en 1955 y 3 colaboraciones con Alfred Hitchcock que definen todavía hoy lo que se entiende por glamour cinematográfico clásico. La ventana indiscreta, Crimen perfecto y Atrapar a un ladrón son 3 de las películas más elegantes que el cine americano produjo en el siglo XX, y las 3 tienen a Grace Kelly en su centro. Cuando en 1955, durante el Festival de Cine de Cannes, la revista Paris Match organizó una sesión de fotos entre la actriz estadounidense más elegante del momento y el príncipe soberano de Mónaco. Nadie imaginaba que la sesión derivaría en una historia de amor real. Rainiero III, de la Casa Grimaldi, era uno de los solteros más codiciados de la aristocracia europea. Un hombre que necesitaba casarse y tener descendencia con urgencia política, porque los tratados que gobernaban la independencia de Mónaco estipulaban que el principado pasaría a ser protectorado francés si la línea de sucesión Grimaldi se extinguía. El matrimonio entre Rainiero y Grace Kelly, que se celebró el 18 de abril de 1956 con 200 fotógrafos acreditados, cobertura televisiva en directo para Francia y representantes de 25 casas reales como testigos, fue llamado por el New York Times el matrimonio del siglo. Lo que el New York Times no llamó nada, porque esas cosas no se publicaban en los periódicos americanos de los años 50, es que Grace Kelly pagó un precio considerable por ese matrimonio. La dote que la familia de Rainiero exigió a los Kelly fue de $2 millones.
el equivalente a unos 20 millones actuales. Grace renunció a su carrera en la cumbre. Renunció a una oferta de Alfred Hitchcock en 1962 para protagonizar Marnie, porque Rainiero y la opinión pública monegasca la presionaron para que no volviera a las cámaras. Renunció a la vida en América, a su familia, a sus amigos, a la autonomía que tenía como actriz independiente en Mozambique, Hollywood, para convertirse en la imagen de marca de un principado de 200 kilómetros cuadrados en la Riviera Francesa. El matrimonio que el mundo veía como el cuento de hadas perfecto tenía sus propias sombras. Las infidelidades de Rainiero eran un secreto a voces en los círculos diplomáticos y sociales de Mónaco, conocido desde muy poco después de la boda. Grace era consciente y lo vivía con un dolor que sus amigos más cercanos documentaron en cartas y memorias. En sus últimos años, según los relatos biográficos más fiables, había desarrollado una depresión creciente y había empezado a explorar con cautela la posibilidad de regresar al cine o de separarse de Rainiero. Ninguna de las dos cosas llegó a materializarse. La última foto de gala de la familia completa, con Rainiero, Carolina, Alberto, Estefanía y Grace, fue tomada el 17 de julio de 1982 en el Beach Club de Montecarlo. Menos de 2 meses después, Grace Kelly estaba muerta. Estefanía María Isabel Grimaldi Kelly nació el 1 de febrero de 1965 en el Palacio del Príncipe de Mónaco, la tercera de los 3 hijos de Rainiero y Grace. Era la niña mimada, la pequeña de la casa, la que llegó cuando sus hermanos Carolina y Alberto ya tenían 8 y 7 años respectivamente, y que recibió por esa razón la atención más intensa y la disciplina más relajada de sus padres. Fue bautizada semanas después de su nacimiento en la catedral, decorada con 200.000 claveles rojos y 30.000 rosas blancas, los colores del Principado. Desde muy temprano, Estefanía fue la que no encajaba. Carolina era la heredera, la seria, la que había sido preparada para asumir responsabilidades institucionales. Alberto era el heredero varón, el futuro príncipe soberano, el que llevaba el peso de la continuidad dinástica. Estefanía era la pequeña, la rebelde, la que escapaba del colegio para estar con su novio, la que provocaba en su madre una mezcla de desesperación y ternura que Grace Kelly describió en cartas privadas con una candor que sus biógrafos encontraron revelador. Según la escritora inglesa, que publicó un relato del accidente en la Elysian Magazine, citando documentos biográficos, la propia Grace había llegado a bromear con amigos sobre su hija menor, diciendo que debería haberla educado de otra manera, desde mucho antes. Grace Kelly era, en términos de capital simbólico, el mayor activo que Mónaco había tenido o tendría en el siglo XX. Antes de su llegada, el Principado era famoso principalmente por su casino y por su condición de paraíso fiscal para las fortunas europeas que querían preservar su patrimonio lejos del alcance de los estados. Grace Kelly convirtió Mónaco en un destino de aspiración global, en la versión real del cuento de hadas que el siglo XX necesitaba en los años de la televisión en blanco y negro y las revistas de papel ilustrado que llegaban a todos los hogares del mundo occidental. La Paris Match, que la fotografió en el Palacio de Mónaco en 1955, vendió más copias de las que había vendido ninguna edición anterior. La cobertura de su boda, en 1956, fue seguida en directo por cientos de millones de personas. El turismo de lujo que atrajo a Mónaco en las 2 décadas siguientes transformó la economía del Principado, de una manera que ningún instrumento fiscal habría podido producir. El valor comercial de Grace Kelly para Mónaco era incalculable, y Rainiero lo sabía. Lo que Rainiero también sabía, o debería haber sabido, es que ese valor tenía un precio que alguien tenía que pagar. El precio lo pagó Grace. Tuvo que aprender francés de adulta, tuvo que estudiar protocolo, asistir a actos oficiales, presidir eventos benéficos, representar a un estado al que había llegado como extranjera y al que nunca terminó de pertenecer del todo. Tuvo que ver cómo sus películas no se emitían en el Principado durante años porque la imagen de su mujer como actriz de Hollywood incomodaba a Rainiero. Tuvo que rechazar el regreso al cine con Hitchcock en 1962 porque la opinión pública monegasca consideraba que una princesa en activo no debía aparecer en las pantallas como lo que había sido antes de serlo.
y tuvo que vivir con la discreción que el protocolo imponía el conocimiento de las infidelidades de su marido, que eran un secreto a voces en los círculos que frecuentaban. En el verano de 1982, según los testimonios más completos de sus biógrafos, Grace estaba explorando la posibilidad de retirarse al campo, de encontrar alguna forma de independencia personal que le quedara dentro del marco de sus obligaciones como princesa. Su salud no era perfecta. Sufría de dolores de cabeza frecuentes e intensos que sus médicos conocían. El personal de Rock Hall, el chófer y el jardinero, habían observado esos dolores de cabeza en los días previos al accidente y lo declararon después. Los médicos que la trataron en el hospital tras el accidente establecieron que el ictus que la mató era consistente con un cuadro de hipertensión arterial y lesiones vasculares que podría haberse venido desarrollando durante un periodo anterior. El verano de 1982 fue especialmente tenso. Estefanía tenía 17 años y estaba en un periodo de lo que los adultos de su entorno describían como una rebeldía sin control. Había sido expulsada del Liceo du Panloup, el centro privado y católico de París donde estudiaba, a los 16 años. Había tenido romances que la prensa del corazón seguía con entusiasmo y que sus padres observaban con alarma, especialmente el que mantenía con Paul Belmondo, hijo del actor francés Jean-Paul Belmondo, y el que había tenido con Anthony Delon, hijo de Alain Delon. No eran relaciones que una princesa de Mónaco debiera exhibir en las revistas. No era el perfil que Rainiero y Grace habían planeado para su hija menor. Ese verano de 1982, madre e hija habían pasado varias semanas juntas en Rock Hall, la residencia campestre de la familia Grimaldi, en lo alto de las colinas que dominan Mónaco. Era el lugar al que Grace escapaba del protocolo del palacio, una finca con más de 15 habitaciones, vastos jardines, piscinas y 2 pistas de tenis donde la familia podía comportarse con algo parecido a la normalidad. Esa última semana, antes del regreso al palacio, según el chofer, el jardinero y la reconstrucción posterior del biógrafo Jeffrey Robinson en su libro Rainiero y Grace, fue turbulenta. La palabra es de Robinson, que la usó basándose en los testimonios del personal que los rodeaba. Las dos pasaron esos días entre reproches y gritos, sin tregua durante las comidas. Grace intentaba que Estefanía rebajara el nivel de exposición pública, que se dedicara a los estudios, que no repitiera los errores que habían causado tanto dolor en el matrimonio de Carolina con Philippe Junot, que había terminado en divorcio ruidoso en 1980. Estefanía tenía otros planes. Al día siguiente del accidente, iba a ir a París a comenzar unas prácticas en la casa de moda Dior, donde había sido aceptada gracias a sus contactos en el mundo de la moda y a su propio interés genuino por el diseño. Era su primer paso hacia la independencia adulta. El coche iba lleno de su ropa, de perchas con vestidos, de valijas y cajas de sombreros que necesitaba para ese periodo en París. El chofer de la familia, que estaba en Rock Hall aquella mañana, había ofrecido conducirlas a ellas primero y regresar luego por el equipaje. Pero el baúl y el asiento trasero del rover estaban completamente ocupados por las pertenencias de Estefanía. No había sitio para el chofer. Grace insistió en conducir ella misma. Este es el primer elemento que alimenta la perplejidad, porque Grace Kelly, que había protagonizado escenas de conducción en la Moyenne Corniche, exactamente en ese tramo de carretera, mientras rodaba, atrapar a un ladrón con Cary Grant en 1955, había tenido un accidente de coche a principios de los años 70 que la había marcado. Desde ese accidente anterior, según múltiples testimonios recogidos por sus biógrafos, Grace procuraba evitar conducir siempre que podía. Por eso tenía chófer. Por eso el chófer estaba en Rock Hall aquella mañana. Y sin embargo, aquella mañana decidió conducir. Las razones posibles son varias y todas son plausibles. El coche iba lleno, el trayecto era corto, apenas 10 kilómetros entre Rock Hall y el palacio, aunque esos 10 kilómetros incluían algunas de las curvas más peligrosas de la Costa Azul. O quizás Grace quería ese tiempo a solas con su hija menor, conducir como una forma de terminar las conversaciones de la semana en un territorio neutral. O quizás, algo más urgente, la presionaba a salir pronto. Ninguna de estas razones ha sido verificada.
Lo que sí está verificado es que a las 10 de la mañana del 13 de septiembre de 1982, Grace Kelly estaba al volante del Rover verde cuando salió de Rock Angel en dirección al Palacio de Mónaco. Un gendarme que se cruzó con el coche poco después de que saliera de la finca dio luego su testimonio. Había reconocido a la princesa, Grace, al volante. Un camionero que circulaba detrás del Rover en la carretera también declaró haberla visto conducir. Dos testigos independientes que situaban a Grace al volante en el tramo inicial del recorrido. Pero luego está Sesto Lecchio. El agricultor de Cap Day declaró a la policía que cuando llegó al coche volcado en su jardín, encontró a la joven en el lado del conductor y a la señora mayor inconsciente siendo sacada por la ventana trasera. La contradicción es flagrante. O bien, el gendarme y el camionero vieron a Grace conducir en la parte alta de la carretera y luego hubo un cambio de conductor antes de la curva fatal. O bien, Sesto Lecchio confundió las posiciones de las dos pasajeras en el caos del rescate. O bien, Sesto Lecchio vio exactamente lo que declaró haber visto, y lo que vio era correcto. Estefanía explicó la aparente contradicción años después, en su primera entrevista sobre el accidente, concedida al biógrafo Jeffrey Robinson en 1989 y publicada en el Chicago Tribune, y luego ampliada en 2002 en Paris Match. Su versión era la siguiente. Ella no conducía. Su puerta, la del copiloto, había quedado completamente destruida por el impacto y era inaccesible. Con el coche volcado y girando por el barranco, ambas habían rebotado dentro de la cabina sin cinturón de seguridad. Ninguna de las dos llevaba cinturón, y cuando el coche se detuvo, Estefanía había terminado en el lado del conductor por el efecto combinado de los giros y los golpes. Salió por el único lado que estaba accesible, que era el del conductor, y eso es lo que Sesto Lecchio vio. Su versión tiene coherencia interna. El coche realizó vueltas múltiples por la ladera antes de detenerse. Sin cinturón, los ocupantes se habrían desplazado dentro de la cabina. La física del accidente hace plausible que ambas terminaran en posiciones diferentes a las que ocupaban al inicio del trayecto. Pero la versión también tiene un problema. Sesto Lecchio no solo dijo que, no, la joven salía por el lado del conductor. En su declaración policial original, según lo que documentó el periodista que cubrió el accidente para la agencia UP Besbussir en tiempo real, Lecchio dijo que había encontrado a la princesa Grace atrapada y siendo sacada por la ventana trasera del coche. Si Grace fue sacada por la ventana trasera, eso significaría que al momento del impacto final estaba en la parte trasera del vehículo, no en el asiento del conductor. Una persona que conduce y pierde el conocimiento por un derrame cerebral no termina habitualmente en el asiento trasero durante un accidente. Termina donde estaba, en el asiento delantero. Este detalle es el que durante 40 años ha impedido que la pregunta cierre del todo. Porque si Grace estaba en el asiento trasero cuando Lecchio llegó, y Grace era quien conducía según todos los demás testimonios, entonces, ¿cómo llegó Grace al asiento trasero? ¿Por los mismos giros que habrían desplazado a Estefanía? ¿O porque Grace nunca estuvo en el asiento delantero? El elemento que más frecuentemente se cita como evidencia a favor de la teoría de que Estefanía conducía es algo que técnicamente no es evidencia sino una inferencia. Que una conductora experimentada como Grace Kelly no habría perdido el control del coche en una curva que conocía bien y en condiciones meteorológicas perfectas. El día del accidente, el cielo estaba despejado, la calzada estaba seca, la visibilidad era total. No había ninguna razón objetiva para que Grace Kelly, que había conducido por esa misma carretera múltiples veces, incluida la escena de persecución de atrapar a un ladrón que rodó por ese mismo tramo exacto en 1955, perdiera el control en esas condiciones, a no ser que algo dentro de su cuerpo hubiera fallado de manera súbita. El ictus previo al impacto explica exactamente eso, pero la pregunta que algunos formulan es por qué el ictus no activó ninguna respuesta de frenado. La teoría médica dice que un ictus que afecta ciertas zonas del cerebro puede producir una contractura de los músculos que tenga como efecto que la pierna presione el acelerador en vez de moverse hacia el freno. Eso explicaría la ausencia de luces de freno que el camionero reportó, y explicaría también
la aceleración progresiva del vehículo que el mismo testigo describió. El coche no redujo velocidad. El coche aceleró hacia la curva. Eso no es lo que hace una conductora asustada que intenta frenar. Es lo que hace un vehículo cuando la persona al volante ya no controla sus propias extremidades. Hay un detalle adicional que raramente aparece en las versiones populares del accidente y que proviene directamente del testimonio de Estefanía ante el biógrafo Robinson. Estefanía dijo que su madre se quejó de dolor de cabeza durante el trayecto, que en un momento dado pareció desmayarse durante un segundo, que el coche comenzó a desviarse en ese momento, que su madre abrió los ojos rápidamente, pero ya era tarde. Ese relato, si es exacto, describe el cuadro clínico de un ictus en tiempo real, un momento de pérdida de conciencia, una recuperación parcial y luego la incapacidad de recuperar el control del vehículo antes del impacto. Es también el relato de alguien que estaba observando lo que ocurría, no de alguien que estaba al volante. El comandante Roger W. Ubenxe, oficial que dirigió la investigación del accidente por parte de las autoridades competentes, ofreció años después la versión más categórica de todas. El biógrafo Bertrand Tessier publicó su entrevista con Bense, que durante mucho tiempo fue el testimonio más citado por quienes defendían la versión oficial. Las palabras de Bense eran inequívocas. Era claro que quien condujo el vehículo en todo el recorrido, tal como habían podido reconstruir los hechos, había sido la princesa Grace. Y lo confirmaba el hecho de que Estefanía fue rescatada por el costado del acompañante. Hay que detenerse en esta última frase. El comandante Bense dijo que Estefanía fue rescatada por el costado del acompañante. Eso contradice directamente lo que Sestolecchio declaró. ¿Quién tiene razón? ¿El agricultor que llegó primero y declaró en el momento, o el oficial investigador que reconstruyó los hechos días después con más información disponible? Las dos versiones no pueden ser simultáneamente correctas. O Estefanía fue sacada por el lado del conductor, como dijo Lecchio, o fue sacada por el lado del acompañante, como dijo Bense. Y esa contradicción entre los dos testimonios más directos del accidente es la grieta por la que la duda ha sobrevivido durante más de 4 décadas. La propia Estefanía añadió un elemento más a la reconstrucción que genera otra pregunta sin respuesta cómoda. En sus declaraciones a Paris Match en 2002, 20 años después del accidente, dijo: «La investigación señaló que la caja de cambios automática estaba en la posición de aparcamiento. Como estaba a punto de examinarme para el carnet de conducir, sabía que había que poner la palanca en park para detener el coche. Lo intenté todo. Incluso tiré del freno de mano. ¿Confundió mi madre el pedal del freno con el acelerador? No lo sé, pero yo no conducía». Esa declaración contiene algo que sus defensores señalan como prueba de inocencia y sus críticos señalan como algo igualmente revelador. Estefanía sabe que la caja automática estaba en park. Sabe que ella puso la palanca en park. Sabe que tiró del freno de mano. Todo eso son acciones de alguien que intentaba activamente detener el coche desde el asiento del copiloto. O son las acciones de alguien que estaba al volante y en el momento del pánico intentó todo lo que sabía. Las dos lecturas son posibles. Lo que el camionero que circulaba detrás del rover aportó es quizás el elemento más perturbador de todos. Dijo que lo que le extrañó no fue la velocidad ni la trayectoria del coche en los metros previos a la curva. Lo que le extrañó fue que en ningún momento, ni en la curva ni al salirse de la carretera, se encendieron las luces traseras de freno. No hubo frenazo. El coche no intentó detenerse. Simplemente aceleró hacia el vacío. Eso es consistente con la hipótesis de un derrame cerebral que paralizara la pierna de la conductora sobre el acelerador. También es consistente con la hipótesis de una conductora inexperta que en el momento del pánico confundió los pedales. La física del accidente no distingue entre las dos posibilidades. Los médicos que trataron a Grace en el hospital que llevaba su nombre, el Centro Hospitalario Princess Grace de Mónaco, determinaron que había sufrido 2 hemorragias cerebrales distintas. La primera, un ictus menor, había ocurrido antes del impacto, mientras conducía. Fue ese primer ictus el que le hizo perder el control del vehículo. La segunda hemorragia, mucho más grave, fue consecuencia directa del traumatismo craneal producido por el accidente. La combinación de las dos lesiones
Era incompatible con la supervivencia. La mañana del 14 de septiembre de 1982, los médicos determinaron que Grace padecía muerte cerebral. Rainiero y sus 3 hijos tomaron la decisión de desconectarla de la asistencia mecánica. Grace Kelly murió a los 52 años. Estefanía no pudo asistir al funeral. Seguía hospitalizada con fractura de vértebra cervical, clavícula fracturada y múltiples costillas rotas. Vio a su madre enterrada en la Catedral de San Nicolás de Mónaco, la misma en que Grace se había casado con Rainiero 26 años antes, a través de una pantalla de televisión desde su cama de Montjuïc Hospital. Era el 18 de septiembre de 1982. Estefanía tenía 17 años. Ese mismo día, mientras el mundo entero transmitía las imágenes del funeral al que habían acudido la princesa Diana, la primera dama norteamericana, Nancy Reagan y Cary Grant, el mejor amigo de Grace, los rumores que circulaban en las redacciones y en los salones de Monaco tomaban ya la forma que tendrían durante las siguientes décadas. La que manejaba era la joven. Se dijo que había sido Grace quien conducía porque Estefanía tenía 17 años y no tenía carnet. Un testigo dijo haberla visto pasar al volante. El consulado de Mónaco en Nueva York emitió una declaración formal el 15 de septiembre de 1982, el día después de la muerte de Grace, desmintiendo los informes franceses que sugerían que Estefanía conducía. La princesa Estefanía era la acompañante en el coche conducido por la princesa Grace y no conducía en el momento del accidente. Hay un testigo que declara que la princesa Estefanía fue sacada del asiento del pasajero. El desmente oficial llegó a las 48 horas del accidente, antes de que la investigación estuviera completa. Y eso mismo se convirtió en argumento para los escépticos. Que nadie desmiente con tanta rapidez y tanta contundencia algo que es completamente falso, a no ser que tema que la verdad pueda establecerse formalmente y sea necesario establecer la versión oficial antes de que eso ocurra. El argumento del encubrimiento ha circulado durante décadas con distintas variantes. La más articulada la ofreció el exjuez francés Jacques Vidalou, que invirtió 2 años y su propio dinero investigando el accidente, y que hizo declaraciones públicas que reproducen medios especializados en la historia de la familia Grimaldi. Vidalou señaló que el coche fue cubierto con plásticos inmediatamente después del accidente, impidiendo que los fotógrafos tomaran imágenes de cerca. Que los fotógrafos de la policía y los expertos en accidentes no tuvieron oportunidad de examinar el vehículo y su trayectoria en el lugar, que el coche fue retirado de la escena en menos de media hora, que el accidente ocurrió en territorio francés, pero la víctima fue llevada al hospital de Mónaco, en lugar de a los hospitales de Niza, mucho mejor equipados para tratar lesiones cerebrales graves, y que nunca se realizó una autopsia. El argumento de la ausencia de autopsia es efectivamente documentable. Ninguna autopsia fue realizada sobre el cuerpo de Grace Kelly. Rainiero, en su calidad de soberano de Mónaco, tenía autoridad para impedir ese procedimiento, y según todos los relatos disponibles lo impidió. Los médicos que la trataron emitieron sus conclusiones basándose en los análisis realizados mientras estaba viva. La ausencia de autopsia no prueba nada, pero elimina para siempre la posibilidad de que cualquier conclusión médica sea completamente definitiva. Si Estefanía conducía, las consecuencias habrían sido múltiples y graves. Era menor de edad, no tenía carnet de conducir. En Francia, donde técnicamente ocurrió el accidente porque la carretera es francesa, aunque está en las inmediaciones de Mónaco, conducir sin licencia siendo menor es un delito. La familia Grimaldi habría afrontado un procedimiento legal que habría contaminado el duelo público con una dimensión judicial, y la imagen de la institución monárquica, que dependía en buena medida del capital simbólico de Grace Kelly como su cara más conocida en el mundo, habría sufrido un daño adicional en el peor momento posible. Los que defienden la teoría de que Estefanía conducía y que hubo un encubrimiento señalan todos esos elementos como motivos suficientes para que la familia y el gobierno monegasco prefirieran la versión del derrame cerebral de Grace al volante. Una madre que muere en un accidente que su propia enfermedad provocó es una tragedia. Una adolescente sin carnet que conduce a 100 kilómetros por hora por una de las carreteras más peligrosas de la Riviera y mata a su madre es un escándalo. Los que defienden la versión oficial
y la inocencia de Estefanía señalan que los dos testigos más directos que observaron el inicio del trayecto, el gendarme y el camionero, vieron a Grace conducir. Que la investigación del comandante Vance determinó que Grace condujo durante todo el recorrido. Que la mecánica del accidente es completamente compatible con un derrame cerebral repentino. Que los frenos del coche fueron inspeccionados y estaban en buen estado, lo que descarta el fallo mecánico. Y que Estefanía ha negado consistentemente su presencia al volante durante más de 4 décadas, en distintas entrevistas, en distintos contextos, con distintos niveles de detalle, sin contradicciones fundamentales entre las diferentes versiones. Lo que nadie discute es lo que el accidente hizo a Estefanía. La pregunta de quién conducía se instaló en la mente del público con la velocidad y la permanencia de las acusaciones que no necesitan prueba para funcionar. Estefanía era joven, era rebelde, era la enfant terrible de la familia Grimaldi. La narrativa de que había sido ella al volante encajaba perfectamente con el personaje que la prensa había construido. El hecho de que no hubiera prueba directa no importaba porque el rumor no necesita prueba. Solo necesita coherencia con una narrativa preexistente. La herida que el accidente dejó en la psicología de Estefanía es documentable a través de la trayectoria que siguió su vida. Los psicólogos que trabajaron con víctimas de trauma grave reconocen en el comportamiento posterior de Estefanía patrones que son consistentes con alguien que ha sufrido un trauma no procesado. La búsqueda compulsiva de experiencias intensas, la incapacidad de establecer relaciones duraderas, el rechazo a las estructuras de autoridad, la necesidad de demostrarse a sí misma y al mundo que sigue viva. No es un diagnóstico, porque ningún psicólogo, sin acceso directo a la persona, puede hacer diagnósticos. Es la observación de quienes han estudiado su historia y la comparan con patrones conocidos. Lo que Estefanía dijo sobre sus propios años caóticos, en las pocas entrevistas en que ha hablado con cierta profundidad sobre ellos, no es que estuviera huyendo, es que buscaba una identidad que no fuera la hija de Grace Kelly, ni la princesa de Mónaco, ni la chica que iba en el coche aquel día. Algo propio, algo que le perteneciera independientemente de todo lo que había ocurrido antes. La cantante pop era una identidad propia. La diseñadora de trajes de baño era una identidad propia. Incluso, la artista de circo en una caravana de 14 metros era una identidad propia. Ninguna de ellas era lo que se esperaba de la hija de Grace Kelly, y eso era exactamente el punto. La relación con los guardaespaldas, que la prensa presentó como una excentricidad o como una provocación, tiene también una lectura diferente si se la pone en contexto. Daniel Ducruet era el hombre asignado para protegerla. John Raymond Gottlieb era el hombre cuya función era mantenerla segura. El accidente de 1982 había ocurrido en un momento en que nadie la protegía, en que su madre, la persona que debería haberla protegido, no había podido hacerlo. Que Estefanía desarrollara vínculos emocionales profundos con las personas cuya función era protegerla no requiere ninguna teoría psicológica elaborada para entenderse. Requiere solo recordar lo que le había ocurrido. Todo el mundo decía que yo había estado conduciendo el coche, que todo era culpa mía y que había matado a mi madre. No es fácil vivir con eso cuando tienes 17 años. Eso le dijo Estefanía al Chicago Tribune años después. Tuvo que recibir ayuda psicológica para sobrellevar el trauma de la pérdida de su madre y el peso adicional de la culpa pública que se le imponía desde fuera. Era un adolescente que había perdido a su madre, que tenía su propio cuerpo fracturado, que no había podido estar en el funeral y que además era señalada públicamente como responsable de esa muerte. La rebeldía que definió los años siguientes de Estefanía no puede entenderse sin ese contexto. No fue simplemente la conducta de una princesa caprichosa que no quería cumplir con sus obligaciones. Fue la respuesta de alguien que había recibido del mundo una señal muy clara, que el mundo la consideraba culpable de lo peor que le había ocurrido en la vida. Cuando el mundo te dice eso a los 17 años, las opciones son pocas y ninguna es sencilla. Estefanía eligió vivir hacia afuera, con una intensidad que desafiaba permanentemente las expectativas. Fue primero el mundo de la moda. En 1983, recuperada físicamente del accidente, comenzó las prácticas en Dior,
que habían sido el destino de ese fatídico viaje. En 1984 apareció en las páginas de moda de revistas europeas como modelo. En 1986 lanzó su propia línea de trajes de baño, Pole Position, con Alix de la Comble, una colaboradora que había conocido durante las prácticas en Dior. La colección se presentó en 1986, el Sporting Club de Mónaco, ante su padre, sus hermanos y la prensa internacional. Ese mismo año, de 1986, Estefanía publicó su primer sencillo con el sello francés Carrere, bajo la producción de Yves Ross. La canción se llamaba Ouragan, en francés, que significa huracán, e Irresistible en inglés. Vendió más de 2 millones de copias solo en Francia, donde se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. La versión inglesa entró en el top 10 de los Estados Unidos. El álbum completo, publicado en distintos países como Besoin o simplemente Stéphanie, vendió más de 1,5 millones de copias con 100.000 solo en Francia. Una princesa de 21 años que acababa de convertirse en una estrella del pop internacional. Lo que la prensa del corazón nunca perdonó fue que las letras de sus canciones y sus videoclips, con los leotardos, los hombros marcados, el cuero con tachuelas y la estética punk pop, parecieran diseñados específicamente para desafiar todo lo que se esperaba de la hija de Grace Kelly. La musa de Hitchcock había encarnado la elegancia clásica más depurada. Su hija menor elegía el descaro de los años 80, la androginia, la sensualidad deportiva, la imagen de alguien que no debe nada a nadie y hace exactamente lo que le da la gana. El Independent de Londres la describió en aquella época como alguien con el físico de su hermana Carolina, pero con esteroides, con la apariencia de un modelo masculino antes de que los modelos masculinos empezaran a parecer chicos. La carrera musical no duró. El segundo disco tuvo ventas decepcionantes. El tercero, grabado en Los Ángeles en 1991 y publicado tras 5 años de trabajo, fue recibido con críticas negativas a pesar de una gira promocional que incluyó una aparición en el programa de Oprah Winfrey. Lo que sí perduró, aunque de manera no acreditada durante años, fue su participación como Mystery Girl en la canción In the Closet de Michael Jackson, incluida en el álbum Dangerous de 1991. La canción fue un éxito mundial que entró en el top 10 de los Estados Unidos. Estefanía grabó las voces principales del tema, pero su nombre no apareció en los créditos originales. La historia de su participación no fue confirmada públicamente hasta varios años después. Entre la música, el diseño y los focos, la vida sentimental de Estefanía producía titulares con una regularidad que agotaba incluso a los periodistas especializados en la familia real monegasca. Paul Belmondo, el hijo del actor Jean-Paul Belmondo, al que ya salía antes del accidente, y cuya relación con él era uno de los puntos de tensión con su madre. Anthony Delon, el hijo de Alain Delon. Rob Lowe, el actor americano que estaba en la cumbre de su fama en los años 80, y con quien mantuvo una relación que generó especulación en ambos lados del Atlántico. Mario Oliver Jutard, un francés que había sido camarero, y que en 1981 había sido acusado de violación de una mujer de 19 años, aunque él negó los cargos y finalmente fue condenado por un delito menor. Rainiero se oponía frontalmente a esa relación. Estefanía la mantuvo durante 2 años. Y luego llegó Daniel Ducreux. Ducreux había nacido en Beausoleil en 1964, hijo de un obrero manual. Había estudiado 1 año en la Universidad de Niza, antes de abandonar los estudios. Había trabajado como culturista, como dependiente en una tienda de animales y como pescadero antes de ser admitido como agente de policía de Mónaco, en 1986. En 1991 fue asignado como guardaespaldas personal de Estefanía durante una gira para promocionar su álbum. La relación que se desarrolló en ese contexto era exactamente el tipo de relación que Rainiero había temido desde que su hija empezó a tener novios. Ducreux no estaba completamente libre cuando comenzó la relación con Estefanía. Su exnovia estaba embarazada de 6 meses de un hijo suyo, cuando la historia con la princesa se hizo pública. El hijo, que nació poco después, se llamó Miquel.
Rainiero se negó inicialmente a dar su aprobación a la relación. Las presiones de su hija, que en mayo de 1992 anunció que estaba embarazada del primer hijo de los dos, produjeron una ruptura temporal entre padre e hija, que los tabloides europeos cubrieron como si fuera una crisis diplomática. Louis Robert Paul Ducruet nació en 1992. Pauline Grace Maggie Ducruet en 1994. Los dos hijos nacieron fuera del matrimonio porque Rainiero no había aprobado la boda. Eran hijos ilegítimos según la ley monegasca y quedaban excluidos de la línea de sucesión al trono. Solo cuando el príncipe finalmente cedió, influido según varias fuentes por la operación de bypass cardíaco que sufrió en 1994 y que le hizo ver la situación familiar con una perspectiva diferente, la boda fue posible. Daniel Ducruet y la princesa Estefanía de Mónaco se casaron el 1 de julio de 1995 en el Ayuntamiento de Mónaco. Con la monumental celebración del matrimonio, Louis y Pauline entraron en la línea de sucesión. El matrimonio duró 1 año y 3 meses. En septiembre de 1996, la revista italiana Eva Tremila publicó fotografías de Ducruet en una villa de la Costa Azul con una mujer de 26 años llamada Muriel Moll-Houteman, conocida por haber ganado el concurso de Mis senos desnudos de Bélgica en 1995. Las imágenes eran explícitas. Además de las fotografías, existía un vídeo de 90 minutos. Ducruet afirmó que había sido víctima de una trampa, que Moll-Houteman había drogado su champán y que la sesión había sido organizada por el fotógrafo con fines de extorsión. La investigación posterior le daría parcialmente la razón. Moll-Houteman recibió una condena de 6 meses en suspenso, y el fotógrafo y su asistente recibieron condenas de 1 año en suspenso. Ducruet huyó a Marruecos cuando estalló el escándalo. El divorcio se formalizó el 4 de octubre de 1996. El 15 de julio de 1998, Estefanía dio a luz a una niña en el centro hospitalario Princess Grace de Mónaco. La niña se llamó Camille Marie Kelly Gottlieb, con el Kelly en honor a su abuela. En el acta de nacimiento, el espacio destinado al nombre del padre quedó en blanco. Estefanía se negó a declarar la identidad del padre de manera oficial. Los rumores apuntaban a Jean Raymond Gottlieb, que había sido su jefe de seguridad y que compartía el apellido con la niña. Gottlieb ha reconocido años después su paternidad, pero nunca fue parte del núcleo familiar oficial. Camille, al no ser hija de un matrimonio reconocido, quedó fuera de la línea de sucesión al trono de Mónaco. Rainiero III rehizo su testamento después del escándalo de Ducruet y de la serie de relaciones que siguieron. Según los relatos periodísticos de la época, el príncipe estableció que Estefanía recibiría 20 millones de euros de los 4.000 millones que constituían la fortuna estimada de los Grimaldi. Sus hermanos Carolina y Alberto heredarían el resto. La diferencia en el trato testamentario era un reflejo de la diferencia en la consideración institucional. Carolina y Alberto habían cumplido con las expectativas de la corona. Estefanía no. Lo que vino después siguió siendo noticia, pero de manera diferente. En 2001, Estefanía comenzó una relación con Franco Knie, el dueño del circo Knie, uno de los espectáculos circenses más importantes de Europa, casado en ese momento. Se mudó con sus 3 hijos a la caravana de 14 metros que el propio Knie le equipó con calefacción, nevera, aire acondicionado y agua caliente, y que bautizaron irónicamente Palacio. Viajó con el circo por Europa durante más de 1 año. Las imágenes de Estefanía, fregando los platos, limpiando cristales y haciendo las tareas domésticas en su caravana, mientras sus hijos jugaban fuera entre los animales del circo, dieron la vuelta al mundo. Eran el retrato perfecto de una princesa que había elegido vivir completamente fuera del sistema que la había producido. En 2003, en un pequeño pueblo suizo, se casó en secreto con Adams López Pérez, un acróbata portugués de origen español, 10 años más joven que ella, que había conocido en el circo Knie. La boda fue tan discreta que incluso los medios que cubrían obsesivamente a la familia Grimaldi la descubrieron tarde.
Estefanía llegó a la ceremonia en zapatillas, camiseta blanca y vaqueros. Rainiero conoció a su nuevo consuegro, un payaso llamado Salvador, que era el padre de Adams, cuando ya no podía hacer nada para impedirlo. El divorcio llegó en noviembre de 2004, menos de 14 meses después de la boda. Rainiero III murió el 15 de abril de 2005. Tenía 81 años. Había sobrevivido a su esposa 22 años y nunca se había vuelto a casar, aunque hubo rumores de una propuesta de matrimonio fallida a la aristócrata Ira de Fürstenberg en 1992. Estefanía estuvo a su lado en los últimos meses. La muerte de su padre fue, según ella misma ha dicho en sus escasas entrevistas posteriores, el segundo gran punto de inflexión de su vida, después del accidente de 1982. Desde entonces, Estefanía de Mónaco ha construido lentamente una identidad pública diferente. En 2003 fundó la Asociación de Mujeres frente al SIDA, que en 2004 se convirtió en Fight AIDS Mónaco. La fundación surgió de una experiencia personal. Una amiga suya era seropositiva. Se había quedado sola con un hijo sin recursos y sin apoyo institucional, y Estefanía no encontró nada disponible para ayudarla. Desde 2006 es embajadora del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA, ONU-SIDA. Organiza galas, conciertos, subastas y eventos para financiar la fundación. Es probablemente la causa más sostenida y más consistente de toda su vida adulta. El 1 de febrero de 2015, cuando cumplió 50 años, Estefanía concedió una entrevista en la que pronunció una frase que resume de manera muy precisa lo que había sido su existencia hasta ese momento. He vivido varias vidas en una. Me gusta la vida con todo lo que me aporta y aprovecho cada instante. Acabe bien o mal, sin pesares. Existe una dimensión del accidente que raramente se analiza con la atención que merece y que tiene que ver con el contexto específico de aquella semana. El chofer de la familia, que conocía los hábitos de conducción de Grace Kelly mejor que nadie, declaró después del accidente que la princesa sufría de dolores de cabeza agudos que la paralizaban en los días anteriores, que esos dolores eran recurrentes y lo suficientemente intensos como para que él y el jardinero los notaran. Eso añade un elemento a la cronología que cambia algo en la lectura del conjunto. No fue solo que Grace tuvo un ictus repentino en un día cualquiera, fue que Grace ya llevaba días con síntomas que en retrospectiva son consistentes con el cuadro vascular que la mató. Si Grace tuvo síntomas previos esa semana, y aún así decidió conducir aquella mañana, eso sugiere que la decisión de conducir era genuinamente suya y que no la tomó porque se sintiera bien, sino porque en ese momento particular, con el coche lleno de ropa de Estefanía y el chofer esperando, consideró que el trayecto era suficientemente corto para gestionarlo. Ese tipo de decisión, la de quien lleva días mal y decide hacer una cosa más antes de descansar, es completamente humana y es completamente independiente de quien iba en el asiento del copiloto. Hay un elemento adicional de la historia que conecta el accidente de 1982 con la pregunta más amplia de qué tipo de madre era Grace Kelly y qué tipo de hija era Estefanía. El conflicto de esa última semana en Rock Angel no era un conflicto menor entre una adolescente caprichosa y una madre severa. Era el conflicto entre dos personas que se querían y que no encontraban el modo de entenderse sobre algo esencial. ¿Cuánta libertad merecía Estefanía y en qué condiciones? Grace había visto cómo la falta de discreción destruía matrimonios en su propia familia. Había vivido el escándalo del matrimonio y el divorcio de Carolina con Philippe Junot con un dolor que sus amigos cercanos describieron como devastador. No quería lo mismo para Estefanía. Estefanía tenía 17 años y lo que quería era vivir. Las dos razones son completamente válidas. Las dos razones son incompatibles y las dos personas murieron o casi murieron antes de poder resolver esa incompatibilidad. El argumento de quienes sostienen que hubo un encubrimiento encuentra su mayor dificultad en una pregunta práctica. ¿Cuántas personas habrían necesitado callar para que ese encubrimiento funcionara durante 40 años? El oficial investigador Vence. Los médicos que trataron a Grace, los médicos que trataron
Estefanía, el personal del hospital, los policías que llegaron a la escena, los técnicos forenses, los funcionarios del gobierno monegasco. Para que un encubrimiento de esa escala funcionara durante 4 décadas sin que ninguno de los involucrados lo filtrara, todos ellos habrían tenido que mantener el mismo secreto con la misma determinación durante todo ese tiempo. Eso no es imposible, pero es improbable en la escala que requeriría. Lo que sí es cierto es que la escena del accidente fue gestionada con una velocidad que sorprendió a algunos observadores. El coche fue cubierto y retirado en menos de media hora. La investigación formal no produjo un informe público exhaustivo. Eso puede ser evidencia de un encubrimiento deliberado o puede ser simplemente el resultado de que el gobierno de Mónaco, un estado soberano pequeño, con sus propias normas y su propio protocolo, gestionó una tragedia que afectaba directamente a la familia del príncipe soberano con la discreción que consideró apropiada. Las dos interpretaciones son compatibles con los hechos conocidos. La pregunta de quién conducía la Moyenne Corniche aquel 13 de septiembre de 1982 sigue sin respuesta definitiva. No porque los hechos sean necesariamente oscuros, sino porque los mecanismos que habrían permitido establecerla con rigor, la autopsia, el examen forense del vehículo en la escena, el análisis formal de las posiciones de ambas ocupantes, nunca se ejecutaron con la independencia y el tiempo necesarios. Lo que quedó fue el testimonio contradictorio de Sestolecchio y el comandante Benxe, la declaración oficial de Estefanía de que no conducía, y la palabra del gendarme y el camionero de que sí vieron a Grace al volante en el tramo inicial. La versión médica es la más sólida de todas las disponibles. Los médicos determinaron que Grace sufrió un ictus previo al impacto. Un ictus repentino que paraliza a una conductora sobre el acelerador mientras negocia una curva de montaña a velocidad excesiva, produce exactamente el tipo de accidente que ocurrió. Sin frenazo, sin corrección de trayectoria, con aceleración hasta el impacto. La física del accidente encaja con esa explicación de manera que ninguna otra versión encaja de manera comparable. Eso no prueba que Estefanía no conducía, porque la misma física funcionaría si quien sufrió el colapso fue la acompañante y quien quedó paralizada por el pánico fue la conductora sin experiencia. Pero sí hace innecesaria la hipótesis del encubrimiento para explicar lo que ocurrió. Lo que ningún informe médico puede determinar retroactivamente es lo que ocurrió durante los últimos segundos, antes de la curva dentro del coche. Si hubo una discusión que distrajo a la conductora, si alguien intentó intervenir en el volante, si hubo un cambio de posición entre las dos ocupantes en algún momento del trayecto. Esos segundos son los que permanecerán para siempre sin testigo ni documento. Estefanía de Mónaco tiene hoy 61 años. Tiene 2 nietos, Victoire, nacida en abril de 2023, y Constance, nacida en diciembre de 2024, hijas de su hijo Luis y su esposa Marie. En 2025, en una entrevista con Point de Vue, anunció su intención de jubilarse de las apariciones públicas regulares, aunque no de su activismo contra el SIDA. Sus palabras fueron: «Ya no le veo sentido a hablar de mí. Tengo 60 años. Siento que he dado suficiente y he dicho todo lo que tenía que decir. Lo que no ha dicho, lo que probablemente nunca dirá de manera que cierre el debate, es todo lo que sabe exactamente sobre lo que ocurrió dentro de ese Rover verde en los últimos minutos del 13 de septiembre de 1982. Si es que sabe algo más de lo que ha contado, si es que hay algo más que contar. La pregunta seguirá circulando en los libros biográficos, en los documentales, en los artículos de aniversario, en las conversaciones de quienes se fascinan con la historia de la familia más glamurosa de Europa. Seguirá circulando porque es exactamente el tipo de pregunta que las historias de poder y tragedia producen y que nunca se cierran del todo. No porque la respuesta sea necesariamente diferente de la versión oficial, sino porque los mecanismos que habrían podido establecerla de manera irrefutable fueron descartados, y una vez que eso ocurre, el espacio que deja libre lo ocupa la duda para siempre. La carretera Moyenne-Corniche sigue ahí. La curva donde el coche se precipitó por el barranco sigue siendo exactamente tan peligrosa como lo era en 1982. Y la pregunta de quién conducía aquella mañana, 43 años después,
sigue siendo la pregunta que define a Estefanía de Mónaco en la memoria del mundo con más persistencia que cualquier disco de pop, que cualquier línea de ropa de baño, que cualquier relación, que cualquier matrimonio, que cualquier vida en una caravana de circo, que cualquier acto de filantropía. Esa es la injusticia más profunda de toda la historia. No que la acusaran sin prueba suficiente, sino que 40 años de vida propia no han sido suficientes para que el mundo deje de definirla por lo que ocurrió durante unos pocos segundos en los que tenía 17 años. Hay una última ironía en toda la historia de Estefanía de Mónaco que merece ser nombrada. El viaje que terminó en el accidente era el viaje de ida hacia el principio de la vida adulta de Estefanía. Iba a empezar al día siguiente las prácticas en Dior. Iba a vivir en París por primera vez sola, lejos del palacio, lejos de su madre, con la independencia que había estado pidiendo durante años. El coche iba lleno de su ropa, porque todo lo que necesitaba para ese primer capítulo de su vida independiente iba en ese coche. Y fue exactamente esa ropa, ese equipaje del principio de su libertad, lo que llenó el asiento trasero del Rover y dejó sin sitio al chófer que podría haber conducido. Si el chófer hubiera conducido, Grace Kelly habría llegado al palacio. Estefanía habría tomado el tren a París al día siguiente, y probablemente nadie fuera de Mónaco recordaría hoy el nombre de Estefanía de Mónaco, con la intensidad con que se lo recuerda. El destino de las personas que viven dentro de las grandes familias depende a veces de detalles que ningún plan puede anticipar. La cantidad de ropa que cabe en un asiento trasero, la decisión de una madre de conducir ella misma un trayecto corto, una curva que lleva el nombre de la cornisa del diablo. El hecho de que la operación In the Closet de Michael Jackson, ese sencillo que entró en el top 10 de los Estados Unidos con Estefanía, como la misteriosa voz femenina bajo el alias Mystery Girl, sea hoy recordado principalmente como una curiosidad del archivo musical de los años 90, dice algo significativo sobre cómo la pregunta de quién conducía ha absorbido todo lo demás. Estefanía participó en uno de los discos más vendidos de la historia, de la música popular del siglo XX. Eso debería ser parte central de su historia. No lo es. Lo que es parte central de su historia es lo que ocurrió en esa carretera cuando tenía 17 años. Esa distorsión, la de una vida compleja y larga que queda reducida permanentemente a un momento de la adolescencia, es quizás el daño más grande que el accidente le causó. No las fracturas de vértebra cervical y clavícula y costillas de las que se recuperó físicamente en meses, sino la fractura de identidad pública que nunca terminó de cicatrizar. La princesa rebelde, el etiquetado que la prensa del corazón le puso en los años 80 y que todavía usa hoy, no describe a la mujer que en 2010 inauguró la Casa de la Vida en Carpentras para dar apoyo psicológico y material a personas que viven con el VIH. No describe a la mujer que en 2013 intervino para salvar a unos elefantes que el zoológico de Lyon iba a sacrificar. No describe a la embajadora de ONU-SIDA que desde 2006 lleva la causa del VIH a foros internacionales. Describe al adolescente que sobrevivió a un accidente que mató a su madre y que el mundo decidió que debía cargar con ello para siempre. A los 61 años, en 2026, Estefanía de Mónaco es abuela de 2 niñas, Victoire y Constance, y vive en Mónaco con la discreción que eligió hace años. Ya no concede casi entrevistas. Ya no posa para fotografías de manera regular. Va al supermercado vestida de manera informal, como cualquier monegasco. Preside el Festival Internacional de Circo de Montecarlo, la causa que une su amor por ese mundo con el patrimonio de su padre, que fue quien instituyó el festival y lo convirtió en uno de los más importantes del mundo. Y sigue presidiendo Fight AIDS Monaco, porque esa causa es la que no puede delegar. He vivido varias vidas en una, dijo en 2015, sin pesares. Es una declaración que puede leerse como paz alcanzada con dificultad o como la única forma posible de sobrevivir a todo lo que le ha ocurrido. Probablemente es las dos cosas simultáneamente. Y probablemente la pregunta de quién conducía aquel 13 de septiembre de 1982 seguirá siendo parte de cada presentación que alguien haga de ella,
de cada titular que cubra cualquier cosa que haga, de cada artículo de aniversario que se publique cuando se cumplan los 50 años del accidente, en 2032. Porque esa pregunta no pertenece a Estefanía. Pertenece al mundo que decidió hacérsela y nunca ha querido renunciar a ella. Si esta historia te ha impactado, si en algún momento has pensado en lo que significa cargar durante décadas con una pregunta que el mundo no tiene voluntad de retirar, deja tu opinión en los comentarios. Esta historia no tiene una sola lectura posible. Y si quieres saber más sobre los secretos de las familias reales de Europa, sobre las tragedias que ningún protocolo pudo evitar y sobre las mujeres que sobrevivieron a lo que debería haberlas destruido, en este canal tienes la historia de Leticia Ortiz, de las hermanas Romanov, de Joan Kennedy. El poder y el glamour siempre tienen su precio. Suscríbete. La próxima historia ya está en camino.